Dios lo bendiga. Vamos a comenzar un estudio especial, una meditación sobre Cristo como el Cordero de Dios, leyendo del Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 1, comenzando con versículo 19. Juan 1, comenzando con el versículo 19. Padre bendito, al escuchar tu palabra, pedimos solo que nos hables y que lo que tú nos digas podamos responder con obediencia. Por Cristo Jesús. Amén. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron diciendo: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien ves descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Dios bendiga la lectura de su palabra a nuestras vidas. De San Juan, capítulo 1, versículos 19 al 34. Queremos considerar hoy, en un día especial, cómo es que Cristo es el Cordero de Dios. Juan empieza diciendo: he aquí, no solo para ver, sino para identificarlo, conocerlo. ¿Quién es Él? ¿Y qué es lo que Él hace? ¿Y qué significa eso para mí? El Cordero de Dios, el Cordero para el sacrificio. El contexto de los sacrificios era muy presente para los que escuchaban a Juan y su extraño mensaje del arrepentimiento. Venga conmigo a la puerta del templo. Conozca a un Azarías ben Juda. Es aquel que viene con su hijo Caleb para presentar su ofrenda al Señor por su pecado. La ley requiere que confiese libremente su traspaso, que presente un cordero o un cabrito o ternero, que lo presente al sacerdote del turno y quien va a verificar, inspeccionar la ofrenda para asegurarse de que sea una ofrenda perfecta, completa, sin faltarle ninguna parte, ni mancha, ni torcedura de ningún tipo.
Entonces, después del examen, Azarías ben Judá toma el cuchillo, coloca su mano sobre la cabeza del animal y confiesa su pena y culpa ante el Señor. El sacerdote está listo con el cuenco. Azarías ben Judá, él mismo, corta el pescuezo del cordero profundamente. La sangre fluye hacia el vaso y el inocente muere por el culpable. Luego el sacerdote lleva una parte de la sangre adentro al lugar santo para rociarla sobre el altar de incienso delante del velo y hacer expiación por Azarías ben Judá y por su familia. El resto de la ofrenda y sus detalles dependen de la razón exacta por el sacrificio, pero Azarías ben Judá y su familia finalmente se van, sabiendo que han cumplido con los requisitos de la ley, pero solo con la esperanza de que Dios los perdone, de que de alguna manera Él les quite la impureza que sintieron. Eso sí, solo pudo Dios darles esperanza. Todas sus ofrendas, las ofrendas anuales, mensuales, incluso semanales y diarios, no podían quitarles su pecado, su culpa, su pena. Eran parte de la intermediación entre Dios y el hombre, simbolizando algo mejor. Solo había la esperanza de que algún día hubiera un sacrificio perfecto, completo. Dios le había prometido a Abraham que a través de él y su familia bendeciría al mundo entero. Los profetas de Israel habían hablado del Mesías venidero. Quizás él traería tal bendición. Quizás él ofrecería el sacrificio perfecto que realmente proporcionaría perdón y limpieza y que restauraría el honor perdido. Ahora volvamos a la escena junto al Jordán, donde Juan ha estado bautizando. Juan ha declarado claramente que él no era el Mesías y ha dicho que viene uno detrás de él, quien obviamente es el indicado. Y de repente, Juan les dice a algunos de sus propios discípulos, miren, presten atención, véanlo, conózcanlo, síganlo. Este es el Cordero de Dios. Entonces, nosotros también debemos mirarlo de verdad para verlo, para saber quién es Él, qué es lo que hace Él, y así de verdad seguirlo en nuestra vida. Primeramente, vamos a meditar en esas palabras, el Cordero de Dios. Este Cristo, este Jesús de Nazaret, es el perfecto, el único, el que reemplazaría a todos los demás. Él no es otro sacrificio u ofrenda. Él no es uno entre muchos otros. Él está solo, es único, como el Cordero de Dios. No hay otro como Él. Buscar otro sacrificio, otro mediador, sería como negarle a Él. Cristo dijo, yo soy el camino. No dijo un camino, dijo, yo soy el camino. Y como el camino a Dios, Él es el Cordero de Dios. Él es quien llevará el pecado, la culpa de toda la humanidad. Él es inocente. Sin embargo, se entrega libremente para hacer el sacrificio. Al igual que las ofrendas del pasado, Él también debe ser sin defecto. Debe ser un sacrificio perfecto y completo. Pero debido a que ahora es el Cordero de Dios, debe ser de alguna manera, para representar a Dios, tiene que ser divino. Debe ser diferente a todos los demás. Él es Dios, pero también Él es hombre. Completamente Dios para representarlo perfectamente ante nosotros y completamente hombre para representarnos a nosotros ante Dios. El misterio de su muerte, su sacrificio por el pecado, involucra su nacimiento milagroso, eso sí, su vida ejemplar y su sufrimiento, muerte y resurrección.
No podemos comprender el significado de todo esto hasta terminar de entender todo, excepto lo que podemos decir que sí podemos comprender lo que Dios mismo nos ha dicho. Es que fue el plan del Padre. No fue simplemente algo que algún día tuvo que decir, ahora qué vamos a hacer, pobre de nosotros, pobre de los hombres. No, desde la eternidad era el plan de Dios. Entonces era también la misión del Hijo, dejar su gloria, convertirse en uno de nosotros, asumir la forma de un sirviente y morir por la vergonzosa muerte de un criminal condenado a morir en una cruz romana. Y también tenemos que decir que no solamente es el plan del Padre y la misión del Hijo, es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el mismo. Y es para que Él haga todo lo que Él hizo como el Hijo de Hombre. Sí, es Jesucristo, Dios el Hijo, quien es el Cordero de Dios. Y quien es seguido es por lo que hace. Porque Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro segundo punto de meditación, que quita el pecado del mundo. No lo cubre simplemente, aunque cubrir también puede significar borrar. Lo quita, lo remueve. Él tiene la autoridad, él tiene el deseo y él tiene la capacidad de quitar el pecado. Esto significa no solo la multitud de los pecados, todas las malas acciones, toda la injusticia y el mal de toda la historia del mundo, sino también la esencia misma, la naturaleza del pecado detrás de todo. Es la gracia de Dios que nos salva por nuestra fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho por nosotros y lo que quiere hacer en nosotros. Dice la Biblia que nos remueve la culpa por el pecado. Lo podemos ver en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos remueve la culpa por el pecado. También dice Juan que nos remueve la práctica del pecado. En 1 de Juan capítulo 3 y versículo 6. 1 de Juan capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Y algunos dicen, bueno, es que todos pecamos. No, la Biblia no dice todos pecamos, dice todos hemos pecado. Todos pecaron. Y cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no lo pone como siempre tiempo presente. Hermanos, Dios ha hecho algo especial con la muerte de Jesucristo. Celebramos en Viernes Santo su muerte. Celebramos su muerte por nosotros. Pero ese poder es para que se aplique a nosotros, para remover la culpa de nuestro pecado y también para remover la práctica del pecado. Y también nos remueve el poder del pecado. No solamente la culpa, no solamente la práctica, también el poder del pecado. Ahí en 1 de Juan 3, capítulo 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado, sí, pero literalmente es no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ese no poder es un no poder moral. Sigue, nadie es impecable. Nadie, solamente Jesucristo, ¿verdad? Como hijo de Dios, no pudo pecar. Pero como hijo de hombre, Él tiene que presentarnos a nosotros el ejemplo de lo que realmente es ser un hijo de Dios. Y nosotros, y los hijos de Dios. Entonces, sí es cierto. Muchos dicen, no debemos pecar, pero seguimos pecando.
Entonces, ¿quién tiene más poder? ¿Satanás o Dios? Satanás hizo algo en un instante. Sembró en el corazón del hombre el pecado. Y entonces, Dios no puede quitarlo. Ahí entonces tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es esto posible? Quitarnos no solamente la culpa, no solamente la práctica, sino también el poder del pecado. Es por su regalo del Espíritu Santo, hermanos. Él es quien nos puede bautizar con su pureza. Juan Bautista lo profetizó. Era la gran tradición rabínica. Es lo que se prometía que hiciera el Mesías. Es el bautismo que purifica el corazón por la fe, como leemos en Hechos 15, versículos 8 y 9. Algunos piensan que han recibido el bautismo del Espíritu porque tuvieron alguna experiencia de éxtasis o de una manifestación emocional. El verdadero bautismo es para darnos ese corazón purificado por la fe, por el mismo fuego del Espíritu que purifica, quema y purifica, quitándonos no solamente la culpa, sino también la práctica y también el poder del pecado. Esta es la gracia que santifica, que nos libera de la tiranía del yo, como leemos de Pablo en Romanos capítulo 6. Esta es la obra divina que purifica el corazón de todo pecado, como leemos en 1 de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Es imposible? Para Dios no. ¿Por qué limitamos a Dios? ¿Y por qué defendemos tanto al pecado? No debemos. Él es capaz de salvar hasta el máximo grado o condición, como nos dice Hebreos 7:25 en la traducción literal. Su salvación es la respuesta al problema más básico de la humanidad. Su salvación nos da el poder de vivir en victoria. Jesucristo salva y salva completamente, por completo, como dice la Nueva Versión Internacional en Hebreos 7:25. Hasta la máxima posibilidad en esta vida y en la vida venidera. Él es el Cordero, representado en Apocalipsis como el vencedor total, parado en el centro del trono, y su victoria es nuestra ahora por la fe. Si quita el pecado del mundo, entonces yo te pregunto, ¿te ha quitado el pecado tuyo, estimado escucha? Esto nos lleva al tercer punto principal de nuestra meditación. He aquí, regresando a las primeras palabras de Juan Bautista. He aquí, míralo a él, contémplalo, confiésalo como tu cordero, tu sustituto, la ofrenda tuya por el pecado. Él no solo te representa a ti, tomando tu lugar, sino que en realidad tiene el poder de tomar tu pecado. No solo la culpa, sino también esa impureza. Además, su poder, su sangre limpia de todo pecado. La culpa, la impureza y el poder, la deuda, la mancha y hasta la vergüenza de nuestro pecado. ¿Cómo entrar a esta verdad y encontrar el poder purificador de la sangre de Jesucristo en la vida tuya hoy? Gracias por la pregunta. Es el poder de la gracia de Dios. Hace posible que una vida de victoria sobre el pecado. El problema es que la mayoría de los cristianos de hoy o no lo esperan como algo posible en esta vida o lo temen exactamente así como algo imposible. No esperemos lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Con el ser humano sí sería imposible alcanzar tal meta, pero con Dios esto no es imposible. Todo le es posible a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Permíteme terminar con cuatro sugerencias. Primeramente, tener una visión clara de la necesidad. Un corazón limpiado de todo pecado. Esa es la meta. Esa es esa es la necesidad ahora, porque el pecado está en el corazón. En segundo lugar, tener una visión clara de la persona que desea limpiarte.
quién es este Cordero, quién es, y que Él sí lo puede hacer, porque tiene la autoridad, tiene la capacidad, la potencia y también el deseo de hacerlo. Él está listo para limpiarte de todo pecado. En tercer lugar, tener una visión clara del objeto de su poder limpiador. Ese corazón tuyo con todo el pecado removido, quitado, destruido por completo. Y finalmente, una plegaria sincera. Una plegaria sincera del corazón. Límpiame por tu Santo Espíritu. Purifícame, santifícame, Señor. Hazme puro y santo. Líbrame de mi pecado. Quita mi pecado. Gracias, Señor. Yo quiero que tú seas mi Cordero. Fuiste el Cordero de Dios. Ahora te recibo como mi Cordero, santificándome y gracias por ser mi Cordero, que me quita el pecado de mi corazón. Que el Señor te lo conceda. Amén.